por favor, abrir sus Biblias en Génesis 3. La palabra del Trino Dios dice así: Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y el hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. Hermanos, vamos a meditar en este capítulo 3 de Génesis. La intención, hermanos, de estas breves meditaciones, de este tiempo dentro del culto de adoración, es poder, hermanos, ir meditando en los capítulos de diferentes libros o cartas de la Escritura, en este caso, del libro de Génesis, con el fin, hermanos, de poder mirar el carácter de nuestro Dios,
su misericordia, el poder mirar a Cristo en esos pasajes y poder seguir adorando a nuestro Señor. ¿Qué vemos aquí, hermanos, en el libro de Génesis? Vemos una historia difícil, vemos una historia triste. La historia que comenzó con Dios poniendo al hombre y a la mujer en ese precioso paraíso, vemos que ahora las cosas cambian y ahora el hombre y la mujer son expulsados de ese lugar. Ya no hay forma de volver a ese jardín, a la presencia de Dios. Ya no hay forma de volver al árbol de la vida, a menos de que el Señor expulse a esos querubines guardianes. Ya no hay más bendiciones en el paraíso. El juicio de Dios sobre el pecado de Adán y Eva significó el destierro, hermanos, el destierro del hombre pecador, de la presencia del Dios Santo. Vemos ese juicio terrible, hermanos. El hombre fue expulsado y ya no tiene lugar en ese paraíso. Ya no tiene acceso a la presencia de Dios, a la comunión con Dios. Ya no hay acceso al árbol de la vida. Pero no solo eso, hermanos. El juicio trajo consigo otra serie de consecuencias. Introdujo dolor en la maternidad, la lucha de poderes en el matrimonio, espinas y cardos en los campos y en los jardines, trabajos que se convierten en labores arduas para ganarse la vida y después de todo, la muerte. Pues polvo eres y al polvo volverás. Es una historia trágica, hermanos, la que vemos aquí en Génesis 3. Es la historia, como algunos le han llamado, la historia del paraíso perdido. Y parece que no podemos volver ahí a la paz, a la armonía en ese paraíso. Parece que no hay esperanza, que no vamos a poder volver a tener la comunión con ese Dios Santo. Poderosos querubines están custodiando la entrada a ese huerto, a ese paraíso. Sin embargo, hermanos, en este mismo capítulo 3 vemos indicios de esperanza. Vemos indicios de esperanza en esta triste narración. Y podemos preguntarnos aquí, ¿podría ser que a pesar de la rebeldía del hombre, Dios todavía extendería su misericordia para eventualmente restaurar el paraíso en la tierra? En el versículo 21 de este capítulo, hermanos, vemos esos destellos de la gracia de Dios y vemos ahí en el versículo 21 que hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Esto es una señal, hermanos, señal de que hubo muerte de un inocente para darles a ellos protección. Sin embargo, hermanos, la gracia de Dios la vemos de manera más especial en los versículos 14 y 15, cuando Dios maldice a la serpiente y le dice: sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. La forma en que la serpiente ahora iba a moverse sobre su vientre, eso nos habla, hermanos, de que la serpiente iba a comer del polvo. Esto nos habla, hermanos, de que Satanás sería derrotado. Pero veamos lo que dice el versículo 15, hermanos, el versículo central de este capítulo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Aquí vemos, hermanos, que la historia de la humanidad iba a consistir en una larga lucha entre el bien y el mal. Sin embargo, este versículo es de esperanza, hermanos, porque Dios dice que al final
alguien del linaje de la mujer iba a herir fatalmente a la serpiente. A esta profecía, hermanos, se le conoce, la iglesia le ha denominado como el protoevangelio o el primer evangelio. En este versículo 15, hermanos, vemos la buena noticia de que el mal no va a permanecer para siempre. Vemos la buena noticia, hermanos, de que la simiente de la mujer va a herir a la cabeza de la serpiente, va a aplastar el cráneo de la serpiente, una muerte fatal. Y hermanos, nosotros sabemos que Cristo es esa simiente. Cristo es el segundo Adán. La serpiente iba a morder el talón de la simiente de la mujer y lo intentó hacer en la tentación. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue tentado en el desierto. De la misma forma en que Adán había sido tentado, el Señor Jesucristo fue tentado, pero hermanos, nuestro Señor Jesucristo no estaba en las mismas condiciones que Adán. Adán estaba en el paraíso cuando fue tentado. El Señor Jesucristo estuvo en el desierto, pero no solo eso. Nos dice Mateo que el Señor Jesucristo había ayunado 40 días y 40 noches y tuvo hambre. Y ahí fue cuando Satanás lo tentó. Jesús estaba hambriento y Satanás se le acercó y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, di a esas piedras que se conviertan en pan. Sin embargo, el Señor Jesucristo triunfó sobre esa tentación. Pero Satanás tentó al Señor Jesús por segunda vez y después por tercera vez y le ofreció todos los reinos del mundo. Y Jesús podría ahí convertirse en el rey del universo como Dios, pero el Señor Jesucristo dijo: yo no he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Y por eso le respondió a Satanás: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. A diferencia de Adán, nuestro Señor Jesucristo triunfó sobre esas tentaciones de Satanás. Pero Satanás, hermanos, tenía una mordedura más venenosa con la que iba a atacar a nuestro Señor Jesucristo, a la simiente de la mujer. Por instigación de Satanás, en el cumplimiento del tiempo, los hombres crucificaron al Señor Jesucristo. Esto parecía una derrota para la simiente de la mujer. La simiente de la mujer murió en esa cruz. Sin embargo, hermanos, en esa muerte de nuestro Señor Jesucristo vemos algo increíble. En Mateo 27:51 nos dice que cuando el Señor Jesucristo exhaló su último aliento, algo pasó ahí, hermanos. Mateo nos dice: he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Hermanos, esa cortina en el templo impedía al pecador acercarse a la presencia santa de Dios. ¿Y sabes algo, hermano, amigo? Esa cortina, ese velo tenía bordado querubines. Esto era un recordatorio de que la gente pecadora no podía acercarse a la presencia del 3 veces santo. Pero cuando el Señor Jesús murió en esa cruz, dice que esa cortina, ese velo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Y esos querubines ya no pudieron bloquear el camino a la presencia de Dios. La victoria de Satanás se convirtió más bien en su derrota,
porque al tercer día el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Pero no solo, hermanos, no solo la victoria del Señor Jesucristo fue en su resurrección y en su ascensión a la diestra de Dios, su victoria, hermanos, fue desde su muerte. Él fue vencedor en su muerte. Él venció con su muerte, hermanos, las exigencias de la ley. Fue su muerte, hermanos, la que expió el pecado. Fue su muerte la que trajo la salvación a los pecadores. Fue con su muerte, hermanos, que Él derrotó a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. El libro de Apocalipsis nos dice, hermanos, que el primero que será juzgado será Satanás. Dice en Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre. Aquí es cuando se cumple, hermanos, esa promesa, cuando se cumple totalmente y a plenitud esa promesa de que Cristo aplastaría la cabeza de la serpiente. Pero luego notemos, hermanos, lo que nos dice el apóstol Juan ahí en Apocalipsis capítulo 21, versículos del 1 al 3. Hermanos, dije 21, es 22. Apocalipsis 22, del 1 al 3. Dice aquí el apóstol Juan: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Versículo 14, bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Que el paraíso no está perdido después de todo. A través de Jesucristo, hermanos, el paraíso será restaurado en la tierra. Esa es la esperanza y ese es el consuelo de todos los que hemos puesto nuestra confianza en el Señor Jesús. El paraíso, hermanos, será restaurado aquí en la tierra. Y esto implica, hermanos, no solo que volveremos a estar como Adán estuvo ahí en el paraíso, gozando de la presencia de Dios, gozando de la paz, de la plenitud de Él, donde no había esa maldad, donde no había ese pecado. No solamente eso, hermanos. Cristo hace mejor todas las cosas y nosotros estaremos en una mejor condición que en la que estuvo Adán. Estaremos gozando plenamente, hermanos, de la comunión eterna con nuestro Dios. Estaremos gozando, hermanos, de todos los beneficios que logró la simiente de la mujer, de todos los beneficios, hermanos, que Cristo consiguió con su muerte en esa cruz del Calvario. Y hermanos, hoy celebramos, hoy en este día de adoración celebramos los triunfos de nuestro Señor Jesucristo, los triunfos del Señor sobre la muerte, sobre Satanás, sobre el mal. Celebramos, hermanos, que hoy podemos acercarnos con plena confianza a la presencia de Dios y gozar de los beneficios que tenemos en esa sangre derramada de nuestro Salvador. Así que, hermanos, les animo a que
nos pongamos de pie para seguir adorando a nuestro triunfante Salvador. Amén.